Imagínate este momento. Estás emocionado porque vas a ser padre. Es un día especial y vas al médico para una ecografía, esperando ver el latido del corazón de tu bebé y escuchar que todo marcha muy bien. Pero de repente la expresión del doctor cambia. Te mira con mucha preocupación y entonces llegan las palabras que nunca pensaste escuchar. Y el médico te dice: hay algo que no está bien. Para Mitchell y Rob Wall, ese día fue el inicio de una montaña rusa de emociones. La ecografía reveló que el bebé que estaban esperando con tanto amor tenía problemas muy serios, pues Noah, su hijo, tenía espina bífida, hidrocefalia y, lo más impactante, un cerebro casi que inexistente. Uno de los escáneres apenas ocupaba el 2% de su cráneo. Era como si el destino estuviera escrito prácticamente para Noah, ya que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Pero, ¿cómo reaccionarías tú si te dijera que tu bebé, esa pequeña vida que crece dentro de ti, no vive? Bueno, pues los médicos fueron bastante claros y le dijeron a los padres que si el niño sobrevive, pues probablemente no va a caminar, no va a hablar, no tendrá prácticamente que una calidad de vida, por lo que le sugirieron a los padres que la mejor opción era interrumpir el embarazo. Y no, realmente no lo dijeron una vez, lo repitieron bastante veces. O sea, imagina que en cada consulta a la que vas escuchas las mismas palabras: no hay esperanza, no hay esperanza, no hay esperanza. ¿Tú qué harías? ¿Seguirías adelante o renunciarías al sueño de conocer a tu hijo? Déjame saber en los comentarios. Mitchell y Rob, con el corazón roto y lágrimas en los ojos, decidieron escuchar a su corazón en lugar de las estadísticas, pues ellos decidieron darle a Noah una oportunidad, aunque fuera mínima. Mitchell recuerda ese momento como uno de los más difíciles de su vida, pues ella decía: sentíamos que todo estaba en nuestra contra, pero no podíamos rendirnos. Queríamos que Noah supiera que luchábamos por él, sin importar lo que ocurriera. El embarazo estuvo lleno de altibajos emocionales. Cada día era una mezcla de miedo y esperanza. Cada consulta médica era como una prueba de su fortaleza. Mitchell y Rob se aferraban al latido del corazón de Noah, ese pequeño pero poderoso sonido que le recordaba que su hijo seguía aún luchando. Sin embargo, no todo fue tristeza. En medio de la incertidumbre también había momentos de conexión, pues Rob recuerda pasar noches enteras hablando con Noah mientras él estaba en el vientre de Mitchell, diciéndole cuánto lo amaban y cuán orgullosos estaban de él. Para ellos, Noah ya era una parte de la familia, sin importar lo que pasara. Finalmente el día llegó. El 6 de marzo de 2012, después de meses de miedo, ansiedad y oraciones, Noah nació. Contra todo pronóstico, respiró por sí mismo. Su corazón latía muy fuertemente y estaba vivo. En ese momento, Mitchell y Rob sintieron que, a pesar de todo, habían tomado la decisión correcta. Pero lo que no sabían era que este era solo el principio de una historia que desafiaría por completo la ciencia y conmovería al mundo entero. Como ya lo hemos dicho, el caso de Noah Wall no es solo un milagro emocional para su familia, sino también un desafío para la ciencia. Para comprender cómo su cerebro logró desarrollarse de forma tan extraordinaria, necesitamos sumergirnos en conceptos clave de la neurociencia, la plasticidad cerebral y la medicina regenerativa. El cerebro humano es una de las estructuras más fascinantes y complejas de la naturaleza. Desde el momento en que nacemos, nuestro cerebro no solo crece, sino que también tiene la capacidad de adaptarse y reorganizarse frente a daños o condiciones adversas. Esto es especialmente notable durante los primeros años de vida, cuando el cerebro de un niño es mucho más maleable, una característica conocida como plasticidad cerebral. En términos simples, la plasticidad cerebral permite que unas áreas del cerebro asuman funciones de otras áreas dañadas. En el caso de Noah, aunque nació con un cerebro que apenas ocupaba el 2% del cráneo, sus neuronas encontraron formas de trabajar juntas y formar nuevas conexiones. Este proceso de reorganización fue clave para su desarrollo. Por otro lado, la hidrocefalia fue otro de los desafíos principales que enfrentó Noah. Esta condición ocurre cuando hay una acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Este líquido, que normalmente actúa como un amortiguador para proteger el cerebro, puede generar una presión externa si no se drena adecuadamente. En muchos casos, esta presión puede causar daños permanentes en el tejido cerebral. En Noah, esta acumulación de líquido fue una de las razones por las que su cerebro no se desarrolló correctamente al principio. Sin embargo, tras las cirugías tempranas para instalar una válvula de derivación, es decir, un dispositivo que drena el exceso de líquido, pues la presión dentro de su cráneo se redujo, permitiendo que el cerebro tuviera espacio para desarrollarse y expandirse. El cerebro humano tiene una ventana crítica de desarrollo durante los primeros años de vida. En esta etapa, estímulos como lo es el amor, la atención, los juegos y la estimulación física no solo ayudan a un niño a desarrollarse emocionalmente, sino que también fortalecen las conexiones neuronales en el cerebro. En el caso de Noah, sus padres jugaron un papel muy fundamental en su proceso. A pesar de las condiciones adversas, ellos crearon un ambiente lleno de estímulos muy positivos para Noah, desde la fisioterapia
terapia intensiva hasta juegos, música, comunicación constante. Todo esto ayuda a que las conexiones neuronales de su cerebro se reforzaran. Uno de los aspectos más fascinantes del caso de Noah es cómo su cerebro no solo se reorganizó, sino que también parece haberse desarrollado físicamente. A los pocos años, los escáneres cerebrales mostraron que su cerebro había crecido hasta ocupar el 80% del cráneo, algo que los médicos no creían posible al principio. Because I had 2% of my brain. Wow, so you're doing wonderfully Yeah, well and then. then it grew to 80%. Right. Aunque la ciencia aún no tiene una respuesta definitiva para explicar este fenómeno, hay varias teorías. Una de ellas sugiere que al reducir la presión del líquido cefalorraquídeo y crear un entorno estimulante, el cerebro de Noah tuvo la oportunidad de desarrollar nuevas células y expandirse a medida que crecían sus necesidades corporales. Es muy importante señalar que no todos los casos de hidrocefalia y espina bífida tienen resultados como los de Noah. La ciencia aún no comprende completamente por qué algunos niños con condiciones similares tienen desenlaces tan diferentes. Se cree que en Noah una combinación de factores genéticos favorables, un entorno emocional físico lleno de estímulos y la atención médica adecuada jugaron un papel muy importante y clave para su recuperación y desarrollo. El caso de Noah Wall no solo nos muestra el increíble potencial del cerebro humano, sino que también pone en evidencia lo mucho que aún tenemos por descubrir sobre el desarrollo y la plasticidad cerebral. Para los médicos, Noah es una inspiración y a la vez un enigma que sigue desafiando los límites de lo que sabemos sobre el cuerpo humano. El caso de Noah nos recuerda que incluso cuando todo parece estar perdido, el cuerpo humano puede encontrar maneras extraordinarias de adaptarse y crecer y prosperar. Hoy Noah Wall tiene 12 años y su vida es un testimonio de lo que significa desafiar las probabilidades. Aunque sigue enfrentando desafíos físicos y neurológicos, su progreso ha sido sorprendente, pues su capacidad para aprender, conectarse con otros y disfrutar de la vida diaria es algo que muchos no creyeron posible hace años. Actualmente, Noah está aprendiendo a caminar gracias a programas intensivos de fisioterapia. Con el apoyo de su familia y terapeutas, han logrado pequeños avances que para ellos son gigantescos y su determinación es tan contagiosa que incluso sus médicos aseguran que cada día los sorprende con algo nuevo. Además, su progreso físico no ha utilizado herramientas tecnológicas avanzadas para comunicarse. Una de las más importantes es una tablet con tecnología de seguimiento ocular que le permite seleccionar palabras y expresarse con mayor claridad. Esto ha sido un gran avance no solo para su comunicación, sino también para fortalecer sus habilidades cognitivas. Su familia también lo ha involucrado en actividades creativas que estimulan su cerebro y lo ayudan a desarrollar nuevas habilidades. Por ejemplo, a Noah le encanta pintar, crear dibujos, algo que sus padres describen como una de las formas en las que expresa sus emociones y su imaginación. Noah también ha demostrado ser un niño muy social. Aunque tiene limitaciones físicas, no le impide disfrutar del tiempo con otros niños y con su familia. Sus padres han compartido que una de las actividades favoritas de Noah es escuchar música y cantar junto con ellos, mostrando una alegría contagiosa que motiva a todos los que lo rodean. Pero Noah no solo ha tocado la vida de su familia. Su historia también se ha convertido en una inspiración para miles y miles de personas en todo el mundo, pues Mitchell y Rob han participado en conferencias, programas de televisión y eventos compartiendo cómo la esperanza, el amor y la determinación pueden cambiar incluso las situaciones más difíciles de la vida. Una de las frases favoritas de su familia es: Noah nos ha enseñado a nunca subestimar el potencial humano. Y es que su historia no solo desafía las leyes de la medicina, sino que también nos recuerda que la fuerza de voluntad, el amor incondicional y el apoyo constante pueden marcar realmente la diferencia. Aunque la vida de Noah está llena de momentos especiales, también está marcada por la dedicación constante de sus padres, pues Mitchell y Rob han adaptado por completo su hogar y su estilo de vida para que Noah pueda crecer en un entorno cómodo y lleno de estímulos muy positivos, desde sesiones de terapia hasta tiempo para jugar y disfrutar en familia, ya que cada día está lleno de pequeños logros. Para ellos, cada logro de Noah, por pequeño que parezca, es una victoria inmensa, ya sea mover un dedo, decir una palabra con su tablet o simplemente sonreír después de un día muy largo. Cada paso es un recordatorio del increíble potencial que todos llevamos dentro. El futuro de Noah sigue siendo muy incierto, pero si hay algo que se ha demostrado en las predicciones es que no siempre definen a una persona. Con cada paso que da, Noah demuestra que no hay límites cuando el amor, la dedicación y la ciencia trabajan juntas. Hoy Noah no solo es un ejemplo de superación, sino también de un símbolo de esperanza para miles de familias que están pasando por situaciones muy similares. Su historia nos invita a reflexionar sobre lo que significa tener fe, no solo en lo que creemos posible, sino en el poder que todos llevamos dentro para superar incluso las situaciones más difíciles.
Jackson Emmanuel Beal nació el 27 de agosto del 2014 en Orlando, Florida. Desde las primeras ecografías, sus padres Brittany y Brandon Beal supieron que algo no estaba bien, pues los médicos detectaron que su cerebro no se había desarrollado por completo. Después de varios estudios, el diagnóstico fue bastante claro, pues los médicos dijeron que Jackson tenía una condición extremadamente rara llamada microhidranencefalia, que combina dos problemas graves del desarrollo cerebral, es decir, la microcefalia, que esta es una condición en la que el cerebro y el cráneo son más pequeños de lo normal porque el cerebro no crece adecuadamente durante el embarazo, y la hidrocefalia, que en esta situación las partes del cerebro, especialmente los hemisferios cerebrales, están ausentes o reemplazadas por líquidos cefalorraquídeos. La combinación de ambas condiciones es extremadamente rara y los médicos explicaron a los padres que el pronóstico no era nada favorable. De hecho, los bebés con esta condición generalmente no sobreviven más de unos días e incluso si lo logran enfrentan múltiples desafíos graves, como por ejemplo dificultades para respirar, alimentarse y mantener funciones básicas del cuerpo. Brittany y Brandon tuvieron que tomar la decisión más difícil de sus vidas, pues los médicos les recomendaron interrumpir el embarazo, pero ellos decidieron, a pesar de todo, seguir adelante. Ellos querían darle a su hijo la oportunidad de luchar sin importar cuán pequeñas fueran las posibilidades. Contra todo pronóstico, Jackson nació el 27 de agosto de 2014, pero los médicos seguían siendo muy cautelosos, pues dijeron que Jackson probablemente no sobreviviría las primeras 24 horas. Sin embargo, esas primeras horas se convirtieron en días y luego en semanas, pues algo extraordinario estaba ocurriendo. Pero ¿cómo logró sobrevivir un bebé con un desarrollo cerebral tan limitado? Y aquí entra en juego una de las capacidades más sorprendentes del cerebro humano, es decir, la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es una de las capacidades del cerebro para adaptarse y reorganizarse. Pueden asumir funciones adicionales para mantener el cuerpo funcionando. Aunque gran parte de su cerebro está ausente, las áreas restantes trabajaron intensamente para realizar las funciones básicas necesarias para la supervivencia. Aunque gran parte de su cerebro está ausente, las áreas restantes trabajaron intensamente para realizar las funciones básicas necesarias para la supervivencia. Además, Jackson recibió una atención médica especializada desde el primer día, ya que sus padres lo alimentaban cuidadosamente con sondas, monitoreaban su respiración y lo llevaban a consultas médicas constantes. Pero, más allá de los avances médicos, hubo algo que marcó la diferencia en su vida, y es el amor y la dedicación de sus padres. A pesar de sus desafíos, Jackson vivió una vida llena de significado, pues sus padres lo llamaron cariñosamente como Jackson Strong, porque cada día que vivía era como un milagro. Su historia comenzó a viralizarse en redes sociales y miles de personas de todo el mundo se inspiraron con su fortaleza. Sus fotos, siempre acompañadas de su sonrisa y su mirada curiosa, tocaron el corazón de millones de personas. Su familia se dedicó a darle todo el amor y el cuidado posible, mostrándole un mundo lleno de estímulos muy positivos. Aunque él enfrentó muchas limitaciones físicas, Jackson tenía una increíble capacidad para conectar emocionalmente con las personas que lo rodeaban. El 1 de abril de 2020, Jackson falleció prácticamente en los brazos de sus padres. Lo sorprendente es que él logró vivir durante 5 años seguidos, algo que ningún médico había previsto. Esos 5 años fueron un regalo para su familia y para todas las personas que se inspiraron con su historia. La vida de Jackson dejó un legado realmente poderoso. Sus padres aún continúan compartiendo su historia y trabajando en proyectos para apoyar a otras familias que enfrentan este diagnóstico muy similar. Brandon Beal dijo en una entrevista: Jackson nos enseñó que cada vida tiene un propósito, sin importar cuán corta sea. Viajemos a Alabama, Estados Unidos, para conocer la historia de Amare Stover, un niño cuya vida ha estado marcada por una condición genética rara llamada neurofibromatosis tipo 1, por sus siglas NF1. Desde que era un bebé, Amare comenzó a mostrar los primeros signos de esta enfermedad, una condición que, aunque no es muy conocida, afecta a miles de personas en todo el mundo. Con el tiempo, la neurofibromatosis tipo 1 llenó su cuerpo con tumores benignos que eran visibles tanto en su piel como internamente. Pero los desafíos de Amare van mucho más allá de lo físico, pues como muchos otros niños que tienen una apariencia diferente, Amare ha enfrentado el cruel impacto del bullying. La neurofibromatosis ha hecho que el cuerpo de Amare se vea muy distinto, con tumores muy visibles que van en su rostro, en el cuello y en las extremidades. Y aunque para quienes lo conocen, él es simplemente un niño amoroso y lleno de energía, para algunas personas desconocidas, estas diferencias físicas han sido el motivo de burlas y rechazo. Amare y su madre han hablado abiertamente sobre los momentos difíciles que han enfrentado debido a las miradas curiosas y los comentarios crueles. Amare siempre dice: algunas personas me miran y se ríen, pero yo no entiendo por qué. Yo no elegí tener esto. Yo solo quiero que me traten como cualquier otro niño. En la escuela y en público, Amare ha sufrido el peso de la discriminación. Los niños lo señalan, se burlan de él e incluso se niegan a jugar a su lado.
Estos momentos no solo han herido su autoestima, sino que también han sido un duro golpe para su madre, quien constantemente lucha por protegerlo y apoyarlo. Su madre menciona: es devastador como madre ver cómo tratan a tu hijo, solo por su apariencia. Amare es un niño increíble, con un corazón enorme. No merece ser juzgado por algo que está fuera de su control. A pesar de todo esto, Amare ha demostrado una valentía inmensa. Aunque las palabras pueden doler, él sigue adelante con una sonrisa, buscando encontrar la felicidad en pequeños momentos de su día a día. La neurofibromatosis tipo 1 es una condición genética hereditaria que afecta principalmente el sistema nervioso y la piel. Es una de las enfermedades genéticas más comunes relacionadas con los tumores benignos y que ocurre en aproximadamente en 1 de cada 3.000 personas en todo el mundo, independientemente de su género, raza o lugar de origen. La neurofibromatosis tipo 1 es causada por una mutación en el gen NF1, ubicado en el cromosoma 17. Este gen es responsable de producir una proteína llamada neurofibromina, que actúa como el regulador del crecimiento celular. Cuando esta proteína no funciona correctamente, las células de los nervios comienzan a dividirse de manera descontrolada, formando así tumores conocidos como neurofibromas. Aunque la mayoría de estos tumores son benignos, algunos casos pueden crecer en ubicaciones peligrosas y causar complicaciones mucho más graves. Lo importante de esta enfermedad es que, aunque sea genética, no siempre se manifiesta de la misma manera en todas las personas. Incluso dentro de la misma familia, algunos pueden encontrar síntomas leves, mientras que otros sí pueden enfrentar complicaciones mucho más graves, como en el caso de Amare. La neurofibromatosis tipo 1 es una enfermedad compleja que puede manifestarse de muchas formas, pero los síntomas más comunes incluyen manchas café, siendo el primer signo visible de la enfermedad, y suelen aparecer durante los primeros años de vida. Como ya lo mencioné antes, la aparición de los neurofibromas, es decir, tumores benignos que se desarrollan en los nervios del cuerpo. Pueden aparecer bajo la piel como bultos blandos o crecer internamente, afectando los órganos y nervios más profundos. En los casos más graves, los tumores pueden volverse masivos y deformar partes del cuerpo, lo que se conoce como neurofibromas plexiformes. La neurofibromatosis tipo 1 puede debilitar los huesos, causando problemas como la curvatura de la columna, es decir, la escoliosis, o un desarrollo anormal de los huesos largos como las piernas. Hasta el 50% de las personas con neurofibromatosis tipo 1 enfrentan problemas congénitos como las dificultades para concentrarse, problemas de memoria o incluso trastornos de aprendizaje como el TDAH. Aunque los neurofibromas son benignos, pueden ser extremadamente dolorosos, especialmente si crecen cerca de los nervios sensibles o ejercen presión sobre los tejidos y órganos cercanos. En el caso de Amare, los neurofibromas no solo han crecido bajo su piel, sino también en su interior, afectando su apariencia, su salud y su calidad de vida de manera significativa. La neurofibromatosis tipo 1 ocurre debido a una mutación en el gen responsable, como ya lo mencionamos anteriormente, que este gen es el encargado de producir la neurofibromina, es decir, una proteína que regula el crecimiento celular. Sin esta regulación, las células nerviosas crecen de manera desordenada, formando así tumores en las diferentes paredes del cuerpo. Aunque no existe una manera de prevenir esta enfermedad, el diagnóstico temprano y los controles regulares son muy esenciales para manejar los síntomas y prevenir las complicaciones. Aunque actualmente no existe una cura para la neurofibromatosis, los avances en investigación están ofreciendo nuevas esperanzas. Algunos tratamientos, como la cirugía para extirpar tumores peligrosos o medicamentos específicos para controlar el crecimiento tumoral, pueden mejorar la calidad de vida de quienes viven con esta condición. Bueno, continuando con la historia de Amare, su madre ha sido su mayor defensora. Desde el día en que recibió el diagnóstico, ella decidió luchar por su hijo con todo lo que tenía. Ella lanzó una campaña para recaudar fondos que permitieran cubrir los tratamientos médicos de Amare. Asimismo, trabaja incansablemente para crear conciencia sobre la neurofibromatosis, con la esperanza de que más personas entiendan esta enfermedad y apoyen la investigación para encontrar mejores opciones de tratamiento. Por eso mismo yo quise realizar este video, para que esta información llegue a muchas personas. Su madre decía:
Mi hijo merece vivir una vida feliz como cualquier otro niño. No dejaré de luchar hasta que encuentre la manera de darle eso. A pesar de los desafíos, Amare se mantiene fuerte y optimista. Su día a día está lleno de actividades que le gustan, como jugar videojuegos, pintar y pasar tiempo con su familia. La neurofibromatosis puede haber cambiado su vida, pero no ha cambiado su espíritu. Amare sigue siendo un niño lleno de sueños y de mucha esperanza. Amare dice: quiero que las personas sepan que no importa cómo te veas por fuera, lo importante es lo que tienes dentro. Yo quiero ser feliz y quiero que las personas sean amables con los demás. La historia de Amare y su madre nos recuerda lo importante que es educarnos sobre enfermedades raras como la neurofibromatosis tipo 1. Cada año miles de personas enfrentan esta condición, pero muchas luchan en silencio debido a la falta de recursos o apoyo. Si más personas entienden qué es la neurofibromatosis, podemos crear una sociedad más inclusiva y apoyar la investigación para encontrar mejores tratamientos. Hoy Amare Stover es mucho más que un niño con neurofibromatosis. Es un símbolo de fuerza, amor y perseverancia. Su madre nos enseña que no hay obstáculo demasiado grande cuando el amor de una madre está de por medio. También la historia de Amare nos recuerda que, aunque las enfermedades pueden cambiar nuestras vidas, nunca deben definirnos. Y que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una luz, si elegimos verla. Shiloh J. Pepin llegó al mundo el 4 de agosto de 1999 en Maine, Estados Unidos. Desde su primer respiro, su vida estuvo destinada a llamar la atención, no solo por los titulares que acaparó, sino por lo fascinante y desafiante de su historia. Shiloh nació con una condición muy rara y compleja llamada sirenomelia, también conocida como el síndrome de la sirena. Sus piernas estaban fusionadas, dándole como una apariencia muy similar a la de una auténtica cola de sirena. Pero detrás de esa frágil apariencia había una niña con una fuerza increíble. Desde que era apenas una bebé, Shiloh tuvo que pasar por numerosas cirugías para mejorar su calidad de vida. Su día a día estaba lleno de desafíos, entre ellos pues los hospitales, las terapias, las consultas médicas y entre otras. Pero también habían momentos hermosos, compartiendo risas y juegos junto con su familia. Algo muy curioso es que los médicos siempre quedaban casi que sorprendidos con ella, a pesar de los dolores y las pruebas difíciles que enfrentaba. Shiloh siempre irradiaba una energía muy especial. Sus padres, Elmer y Leslie Pepin, siempre lo describían como una niña con una sonrisa permanente, que no se rendía ante nada. Para ella el hospital se convirtió en una segunda casa, pero eso nunca le impidió aferrarse a sus sueños ni querer disfrutar de la vida como cualquier otra niña de su edad. Un médico que la atendió decía con mucha admiración: era una niña llena de luz. Cada vez que entraba en su habitación parecía que todo brillaba. Su valentía era realmente inspiradora. Y es que esa era la esencia de Shiloh, iluminar con su presencia y su fuerza. Con el tiempo su historia empezó a llegar mucho más lejos, pues Shiloh participó en programas de televisión y documentales que no solo mostraban su condición, sino también su forma de ver la vida, su relación tan especial con su familia y la inspiración que despertaba en otras personas que también enfrentaban enfermedades realmente extrañas. Antes de continuar con la historia de Shiloh, me gustaría detenerme un momento para subrayar algo muy importante. En este canal no solo queremos compartir historias inspiradoras de personas que han enfrentado enormes desafíos durante su vida, como lo es el caso de Shiloh Pepin, sino que también buscamos brindar información médica y científica que nos ayude a entender mejor este tipo de condiciones. El objetivo es que, además de conmovernos con el ejemplo de valentía que dan estos niños y sus familias, también podamos adquirir conocimientos sobre enfermedades poco comunes, sus causas y diagnóstico y sus posibles tratamientos. Lo que buscamos es que al final de cada historia contada, cada uno de nosotros se lleve no solo una lección de vida, sino también un mayor entendimiento de estas patologías en cuestión. Ahora sí, cerrando el paréntesis, continuemos profundizando esta gran historia. Primero, es muy importante explicar qué es esta patología. La sirenomelia es una condición congénita extremadamente rara. Se estima que ocurre aproximadamente una de cada 100.000 nacimientos, pero como suele pasar en muchos estudios, las cifras pues varían dependiendo de la fuente. Popularmente a esta enfermedad se le llama como síndrome de la sirena, porque quienes la padecen tienen sus extremidades inferiores fusionadas, dando como la apariencia de una cola de sirena. Los principales rasgos de esta condición suelen ser fusión de las extremidades inferiores. Esto puede ir desde una unión parcial de los muslos hasta la fusión completa de los pies. Malformaciones en los órganos pélvicos y abdominales, es decir, el sistema urinario, los riñones y el sistema digestivo e incluso el reproductivo suelen verse realmente muy afectados.
Para entender la sirenomelia tenemos que retroceder hasta los primeros momentos desde el desarrollo del embrión. Este trastorno se relaciona con algo conocido como lo es el robo vascular. De manera normal, el feto desarrolla dos arterias umbilicales que se encargan de suministrar sangre al cuerpo de manera equilibrada. Pero en los casos de sirenomelia solo se desarrolla una arteria umbilical que se concentra en el suministro de sangre en la parte superior del cuerpo, dejando así la parte inferior con un flujo insuficiente. Por esa falta de irrigación se pueden producir la fusión de las extremidades y las malformaciones en los órganos. Esta situación ocurre en una etapa muy temprana del embarazo, cuando el cuerpo del bebé apenas está formando sus estructuras básicas como lo son los brazos, las piernas, los riñones y otros sistemas. A pesar de los estudios realizados, las causas exactas de la sirenomelia siguen siendo un misterio. Algunos expertos creen que puede influir factores como la diabetes materna, la exposición a ciertas sustancias tóxicas o incluso a las mutaciones genéticas. Sin embargo, nada de esto ha sido comprobado con certeza. Los avances médicos han demostrado que un acompañamiento integral hace una gran diferencia, pues la fisioterapia, las intervenciones quirúrgicas y el apoyo psicológico son fundamentales para mejorar la calidad de vida y facilitar la adaptación social de quienes logran sobrevivir. El caso de Shiloh Pepi puso en el mapa mediático esta condición rara, lo que ha impulsado la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas y protocolos médicos. Gracias a su historia, hoy cuentan con más información y mejores herramientas para intervenir y aumentar las posibilidades de que estos pacientes puedan tener una vida mucho más larga y plena. Lamentablemente, Shiloh Pepin falleció el 23 de octubre de 2009 cuando tenía solo 10 años, pues las complicaciones de su condición terminaron apagando su vida, pero no su legado. Hoy su historia sigue siendo un recordatorio de que incluso cuando la vida parece ponernos pruebas imposibles, siempre es posible brillar con valentía, esperanza y optimismo. Es muy importante recordar que la vida de Shiloh Pepin no solo fue un ejemplo de valentía, sino también de una unión familiar y el compromiso de la comunidad médica para salvar vidas. Aunque su historia fue breve, dejó una huella profunda en el campo de la pediatría y en el corazón de todos los que conocieron su sonrisa y su espíritu inquebrantable. Su legado sigue siendo una inspiración para médicos, familias y para quienes creen en la fuerza de la esperanza. Sophia Weaver nació con un cuadro médico muy complejo. Desde el principio, su vida estuvo marcada por desafíos realmente importantes, incluyendo las malformaciones faciales y un diagnóstico principal de síndrome de Rett, una enfermedad neurológica grave que afecta el desarrollo motor y cognitivo. Sin embargo, con el tiempo, los médicos identificaron otros rasgos clínicos que añadían más dificultades a su condición. A pesar de todas estas pruebas, Sophia nunca permitió que sus limitaciones definieran quién era. Al contrario, pues su vida se convirtió en un símbolo de esperanza, amor y defensa de los derechos de los niños con discapacidades severas. Gran parte de esa visibilidad se la debemos a su madre, Natalie Weaver, quien se propuso mostrar al mundo quién era realmente Sofía más allá de su diagnóstico. Natalie recurrió a Twitter y otras redes sociales para compartir la vida cotidiana de su hija, pero no lo hizo para documentar su día a día, sino que lo hizo con un propósito mucho más profundo de luchar contra la discriminación y romper el silencio ante la crueldad que muchas familias enfrentan cuando sus hijos tienen necesidades médicas muy complejas. Las publicaciones de Natalie no tardaron en generar un impacto, pues era casi que imposible quedarse indiferente ante su franqueza al hablar de los momentos difíciles, pero también al compartir sus instantes hermosos llenos de amor y risas. Gracias a esa valentía se abrió una conversación a nivel global sobre la inclusión, la empatía y el respeto hacia las personas con condiciones especiales. Así, Sofía, con su dulce sonrisa y su presencia única, se transformó en una verdadera pequeña gran activista. No necesitó discursos ni grandes escenarios. Su vida misma fue el recordatorio de que cada niño, sin importar cuán compleja sea su situación, tiene un valor incalculable. La historia de Sofía y su familia continúa siendo un ejemplo de cómo el amor y la dignidad pueden derribar prejuicios y construir un mundo mucho más justo y humano para todos. El síndrome de Rett es un trastorno genético y neurológico que curiosamente se presenta casi que exclusivamente en niñas. Este síndrome ocurre aproximadamente en 1 de cada 10.000 a 15.000 nacimientos femeninos. Ahora bien, ¿por qué casi siempre afecta a las niñas? Bueno, pues esto se debe a que la mutación más común asociada al síndrome ocurre en un gen llamado MECP2, que se encuentra en el cromosoma X. Las niñas tienen 2 cromosomas X, lo que le permite compensar
causar de alguna manera esta mutación en uno de ellos y sobrevivir. Sin embargo, en los varones que solo tienen un cromosoma X, esta mutación suele ser muy letal desde las etapas tempranas del desarrollo, lo que explica por qué el síndrome de Rett es casi que inexistente en ellos. Lo más llamativo de esta enfermedad es que al principio parece que todo va bien, pero entre los 6 y los 18 meses de vida las niñas suelen tener un desarrollo aparentemente normal, pero después de este periodo se presenta una regresión significativa. Esta regresión implica, como por ejemplo, la pérdida de habilidades adquiridas, es decir, comienzan a perder habilidades que ya habían logrado, como por ejemplo decir algunas palabras o sostener objetos con las manos. También está la pérdida del habla y los movimientos repetitivos. Muchas niñas dejan de hablar y comienzan a realizar movimientos repetitivos de las manos como si estuvieran frotándolas o retorciéndolas constantemente. También se presentan problemas respiratorios y neurológicos. Es muy común que se presenten episodios de apnea, convulsiones y alteraciones del sueño. Otro signo característico es que la cabeza deja de crecer al ritmo normal, algo que los médicos denominan como desaceleración del crecimiento cefálico. Todos estos síntomas impactan profundamente en la calidad de vida tanto de quienes padecen el síndrome como de sus familias, ya que a menudo necesitan un cuidado constante y especializado. El gen MSP2 es como un interruptor maestro en el cerebro. En condiciones normales se encarga de regular la actividad de muchos otros genes esenciales para el desarrollo de las conexiones neuronales. Cuando este gen presenta una mutación, las neuronas no logran comunicarse de forma adecuada, lo que genera los problemas de desarrollo y las regresiones típicas del síndrome de Rett. Aunque la investigación científica avanza, hasta el momento no existe cura definitiva. Sin embargo, hay un rayo de esperanza, y es que se están llevando a cabo ensayos con terapias genéticas y medicamentos diseñados específicamente para restaurar parte de la función del gen MECP2. Estos avances mantienen viva la expectativa de que en el futuro se pueda aplicar tratamientos mucho más efectivos que mejoren la vida de las niñas que viven con esta condición. Aunque aún no se ha encontrado una cura para el síndrome de Rett, existen varios tratamientos y estrategias de apoyo que buscan mejorar la calidad de vida de las niñas que viven con esta condición. Cada paso cuenta y muchas veces pequeños avances pueden marcar una gran diferencia. Entre los principales cuidados se encuentran la terapia física ocupacional, métodos alternativos de comunicación, control de convulsiones y problemas respiratorios y atención multidisciplinaria. En el caso de Sofía Weaver, el amor incondicional de su familia y los múltiples esfuerzos médicos hicieron que su vida, aunque breve, estuviera llena de momentos de ternura, amor y dignidad. Su madre Natalie siempre destacó que Sofía era mucho más que su diagnóstico, pues era una niña única con una capacidad increíble de inspirar a quienes la conocían. Lamentablemente, Sofía falleció en el año 2019. Sin embargo, su historia trascendió las redes sociales y dio lugar a un movimiento de concienciación sobre el síndrome de Rett y otras enfermedades raras. La partida de Sofía dejó un vacío inmenso en quienes la conocieron, pero también un legado de fortaleza, ternura y lucha. Su historia nos recuerda la importancia de seguir promoviendo políticas de salud inclusivas y de brindar apoyo y visibilidad a las familias que enfrentan condiciones poco comunes. Sobre todo, su vida es un recordatorio de la necesidad de construir una sociedad más empática y respetuosa, donde cada niño y niña sea valorado por ser quien es, un ser humano con una historia única y un valor incalculable. Petero Byakatonda nació en una zona rural de Uganda y desde su primer momento su vida estuvo marcada por una lucha constante, pues tenía una rara malformación craneofacial que provocó un crecimiento anormal de su cabeza y de su rostro. Su apariencia llamó la atención de algunos medios internacionales que llegaron a apodarlo como el niño con el rostro más grande. Aunque el titular despertó curiosidad en muchos, para Petero y su familia esa frase escondía una realidad mucho más compleja y dolorosa, pues desde muy pequeño Petero tuvo que lidiar con dolores intensos causados por el peso y la forma de su rostro. Las actividades básicas como respirar y comer se convirtieron en desafíos diarios, y la incomodidad física era solo una pequeña parte del problema. El estigma social fue otro golpe duro, pues su apariencia no encajaba con los estándares de normalidad de la comunidad, lo que lo llevó a aislarse.
El miedo al rechazo y las miradas curiosas le robaron muchos momentos que cualquier niño debería disfrutar sin preocupaciones. Para su familia, la búsqueda de atención médica especializada era prácticamente que imposible debido a los altos costos. Pero su amor y determinación fueron más fuertes que cualquier obstáculo. Sus padres decidieron ir a tocar puerta tras puerta buscando apoyo en organizaciones benéficas y fundaciones internacionales. Sin embargo, no tuvieron éxito hasta que finalmente su historia llegó a oídos de un grupo de médicos voluntarios que estaban dispuestos a ayudar. Gracias a la solidaridad internacional y al inalcanzable trabajo de estos profesionales, Petero fue sometido a varias cirugías de reconstrucción facial. Estas intervenciones no solo ayudaron a aliviar sus molestias físicas, sino que también le devolvieron la esperanza de vivir con un mayor bienestar. La historia de Petero es mucho más que un caso médico, pues es un recordatorio poderoso de lo que se puede lograr cuando la humanidad se une para apoyar a quienes más lo necesitan. Historias como la suya nos enseñan que incluso en las situaciones más difíciles, la solidaridad y la cooperación global pueden marcar una diferencia real en la vida de alguien. El caso de Petero fue un enigma médico, pues ni los especialistas ni los medios de comunicación que lo conocieron llegaron a ofrecer un diagnóstico oficial único. Sin embargo, muchos médicos plantearon diferentes teorías, sugiriendo que podría tratarse de un tumor craneofacial, es decir, una forma severa de fibrodisplasia o incluso alguna enfermedad relacionada con el sobrecrecimiento óseo. Entre los posibles diagnósticos diferenciales más mencionados se destacan la displasia fibrosa, que es como un trastorno donde el hueso normal es reemplazado por tejido fibroso, lo que deforma la estructura ósea de manera progresiva. El cherubismo, que es como un trastorno genético que provoca un crecimiento anormal de la mandíbula y a veces del maxilar, lo que le da a la cara como un aspecto redondeado como el de un querubín. Las hemangiomas o malformaciones vasculares de gran tamaño, que aunque suelen tener una presentación distinta, en casos atípicos puede llegar a causar deformaciones faciales muy importantes. Y los neurofibromatos tipo 1 por sus siglas NF1. Esta enfermedad produce tumores en los nervios que pueden crecer bajo la piel o la cara. Dependiendo de los casos, los tumores pueden llegar a provocar grandes alteraciones faciales. Lamentablemente, en países con recursos médicos limitados, como por ejemplo la región rural de Uganda, donde vivía Petero, no siempre es posible realizar estudios detallados que permitan un diagnóstico preciso. En estos contextos, el principal objetivo no es tanto identificar el nombre exacto del trastorno, sino aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Las condiciones que provocan un crecimiento anormal del hueso o del tejido fibroso y vascular tienen su origen en alteraciones genéticas. Estas alteraciones pueden ser heredadas de los padres o surgir espontáneamente durante la formación del embrión. En ambos casos, estas mutaciones afectan los mecanismos naturales que regulan el crecimiento celular. Como resultado de esto, las células de los huesos, vasos sanguíneos y tejidos conectivos empiezan a crecer sin control, expandiéndose mucho más allá de los límites normales del cuerpo. Esto no solo genera una deformidad visible, sino que también puede afectar funciones vitales como la visión, la respiración y la alimentación. En el caso de Petero, sus principales problemas no eran solo estéticos, pues las dificultades para respirar y alimentarse se volvieron realmente críticas, y por eso las cirugías reconstructivas no solo buscaban cambiar su apariencia física, sino que sobre todo mejorar su calidad de vida y aliviar su sufrimiento. El tratamiento de esas patologías es todo un reto y requiere un enfoque complejo y multidisciplinario, pues no se trata de una cirugía ya, sino de un proceso largo que pueda implicar múltiples intervenciones. En la mayoría de los casos, los médicos deben realizar cirugías para resecar el tejido anómalo y luego llevar a cabo operaciones reconstructivas que no solo buscan mejorar la apariencia, sino sobre todo devolver funciones vitales como lo es respirar, comer y hablar. Cada intervención debe estar cuidadosamente planificada, ya que se requiere de un estudio preparatorio riguroso para evaluar todos los riesgos y posibles complicaciones, además de un equipo médico altamente especializado y un seguimiento constante después de las cirugías para garantizar una buena recuperación. Sin embargo, cuando hablamos de lugares como recursos médicos limitados, el panorama cambia por completo, ya que el acceso a este tipo de atención es casi que imposible para muchas familias. Y aquí es donde la ayuda internacional juega un papel fundamental. La historia de Petero es un recordatorio poderoso de que la solidaridad global y la cooperación médica
pueden lograr resultados. Gracias a los médicos voluntarios y al apoyo de organizaciones internacionales, Petero tuvo acceso a cirugías que transformaron su vida y le dieron una nueva oportunidad de vivir con mayor dignidad y bienestar. El caso de Petero Villacatonda sigue siendo un ejemplo inspirador, aunque actualmente, según la información disponible en el blog OM publicado en enero de 2015, menciona que Petero fue sometido a una cirugía para corregir las deformidades causadas por su condición, pero realmente no hay datos públicos más recientes que confirmen su estado de salud actual o si ha fallecido. Sin embargo, si alguno tiene o ha encontrado información sobre el estado actual de salud de Petero, pues déjamelo en los comentarios. Es muy importante recordar que su historia no solo muestra la importancia de los avances médicos, sino que también el poder de la perseverancia familiar y la voluntad inalcanzable de salvar vidas, incluso en las situaciones más difíciles. Es una prueba de que cuando la humanidad se une con un propósito común, se pueden lograr cosas realmente extraordinarias. Su historia también nos invita a reflexionar sobre la necesidad de continuar promoviendo políticas de salud global más inclusivas y a garantizar que el acceso a tratamientos complejos no sean un privilegio de unos pocos, sino un derecho para todos. Ella Herper nació el 5 de enero de 1870 en Tennessee, Estados Unidos. Desde pequeña su vida estuvo marcada por una condición médica única llamada genum recurvatum, una deformidad en las rodillas que hacía que éstas se doblaran hacia atrás en lugar de hacia adelante como lo es normal. Esta peculiaridad le dificultaba caminar erguida, por lo que ella aprendió a desplazarse apoyándose sobre sus manos y rodillas. En su época las personas con condiciones físicas inusuales eran vistas con curiosidad e incluso con rareza, así que ella fue apodada como la niña camello debido a la forma en la que caminaba, ya que recordaba a este animal. Aunque ese apodo puede parecer algo cruel en día de hoy, en ese entonces la verdad es que era usado principalmente como parte de los espectáculos en los que ella participaba. Cuando tenía 12 años de edad, Ella Herper fue descubierta por empresarios circenses que buscaban personas con características únicas para incluirlas en sus espectáculos. Fue entonces cuando se unió al Nickel Plate Circus y se convirtió en una de las principales atracciones del espectáculo. En los carteles publicitarios de la época, ella era presentada con un mensaje que decía: "Tengo las rodillas que se doblan hacia atrás. Caminar sobre mis manos y pies es más cómodo para mí que caminar erguida. Me presento en el circo para ganar dinero". Ella utilizó su participación en el circo como una oportunidad para ganar un ingreso significativo que le permitiera ayudar a su familia y garantizar un futuro más estable. En una época en la que las personas con discapacidades tenían muy pocas oportunidades, el circo pues le ofreció una manera de enfrentar su realidad y salir adelante. El genus recurvatum es una condición médica rara en la que las rodillas se doblan hacia atrás de manera anormal, generando una curvatura excesiva que afecta la movilidad y la postura. En lugar de que las piernas se mantengan rectas o con una curvatura normal, las rodillas se hiperextienden hacia la parte posterior, lo que provoca una inestabilidad al caminar y puede causar dolor crónico en las articulaciones. Esta condición puede ser provocada por varios factores, dependiendo de si es congénita, es decir, si se presenta al nacer, o adquirida. Entre las causas más comunes están las malformaciones congénitas, es decir, como en el caso de Ella Herper, el genus recurvatum puede desarrollarse durante la gestación debido a una anomalía en el desarrollo de los huesos, los ligamentos o tejidos blandos de las piernas. Esta forma congénita de la condición es extremadamente rara y generalmente está relacionada con otros trastornos del tejido conectivo o con problemas genéticos. También puede estar relacionada con las lesiones o traumatismos, debilidad muscular o desequilibrio en las piernas y enfermedades adquiridas como la artritis reumatoide o la artropatía degenerativa, que pueden afectar la estabilidad de la rodilla, debilitando los ligamentos y alterando su alineación normal. El genus recurvatum congénito, como el que tenía Ella Herper, es una condición extremadamente rara. Debido a su baja prevalencia, no existen estadísticas globales exactas sobre cuántas personas lo padecen. Sin embargo, se estima que ocurre en menos del 0.01% de la población mundial. Cuando el genus recurvatum es adquirido, por ejemplo, a causa de lesiones o trastornos musculares, es un poco más frecuente. Los deportistas, las personas mayores y aquellas con trastornos del tejido conectivo son mucho más propensas a desarrollar y adquirir esta condición.
A pesar del éxito que tuvo en el circo, Ella Harper tomó una decisión valiente y poco común en 1886, cuando apenas tenía 16 años. Ella decidió dejar los espectáculos y regresar a casa. Fue una decisión que sorprendió a muchos, ya que en su época abandonar el circo significaba perder una de las pocas oportunidades de ingresos para personas con condiciones físicas visibles. Sin embargo, ella tenía claro que quería una vida tranquila y lejos de las miradas constantes del público. Gracias al dinero que había ganado durante su tiempo en el circo, logró garantizar un futuro más estable para ella y su familia. En una época en la que las personas con discapacidades físicas a menudo vivían de la pobreza o dependían de la caridad, el esfuerzo de ella para ahorrar y administrar sus ingresos fue un acto de valentía e inteligencia. Tras retirarse, ella llevó una vida privada y alejada de la atención mediática. Los registros históricos sobre sus años posteriores son casi que escasos, pero todo indica que ella regresó a Tennessee, es decir, a su tierra natal. Algunos documentos sugieren que ella encontró paz en la sencillez de la vida rural, lejos de los reflectores y los perjuicios de la sociedad. Lastimosamente, Ella Harper falleció el 19 de diciembre de 1921 a los 51 años de edad en su Tennessee natal. Fue enterrada en el cementerio y rodeada por su familia. Aunque su vida fue relativamente breve, estuvo llena de desafíos que ella enfrentó con una valentía admirable. Ella es recordada no solo por su apodo de la niña camello o por su paso en el circo, sino también por la manera en que tomó el control de su vida en el tiempo en que las personas con condiciones físicas eran vistas como una rareza o como un espectáculo. Ella decidió no quedarse encasillada en ese papel y buscó una vida que le diera tranquilidad y dignidad, una decisión que en el siglo XIX requería de una enorme fuerza y carácter. Su vida es como un reflejo de cómo las personas con diferencias físicas eran tratadas en el pasado, es decir, a menudo eran reducidas a curiosidades o a fuentes de entretenimiento. Pero también ella es un testimonio de la resiliencia y la fortaleza de alguien que no permitió que las circunstancias definieran su destino. Ella Harper vivió en una época donde no había aceptación ni apoyo para las personas con discapacidades como el que existe hoy en día. Pero a pesar de eso, ella logró algo que muchas personas de su tiempo no podían imaginar, y era utilizar sus habilidades y condición para construir una vida que le permitiera encontrar algo de paz y estabilidad. Hoy en día la historia de Ella Harper sigue siendo una fuente de inspiración para quienes enfrentan desafíos físicos o sociales. Su decisión de dejar el circo, ahorrar su dinero y buscar una vida fuera de las miradas del público es un recordatorio de que el valor no solo se encuentra en los grandes actos heroicos, sino que también en los pequeños momentos de decisión, en la capacidad de elegir el propio camino sin importar cuán difícil pueda parecer. Aunque su vida estuvo marcada por limitaciones físicas y dificultades de su tiempo, ella es recordada como una mujer valiente que enfrentó cada obstáculo con dignidad, y su historia sigue aún siendo una lección poderosa sobre la importancia de la resiliencia, la autodeterminación y el respeto por la humanidad de quienes son diferentes. La segunda historia que quiero contarte es la de Shalini Yadav, una joven de la India que fue apodada como la niña serpiente debido a la apariencia escamosa de su piel. Shalini nació en 2001 en un pequeño pueblo rural de la India. Desde el momento de su nacimiento, su piel mostró signos de algo inusual. En lugar de ser suave y flexible, estaba cubierta de una capa gruesa y escamosa que se agrietaba profundamente, lo que provocaba heridas muy dolorosas. Los médicos le diagnosticaron ictiosis laminar, es decir, una rara enfermedad genética que afecta la forma en que la piel crece y se regenera. Para su familia fue un golpe realmente devastador, pero sus padres estaban decididos a darle todo el amor y el cuidado que pudieran a pesar de los enormes desafíos que enfrentaban. La ictiosis laminar es una enfermedad genética rara y severa que pertenece a un grupo de más de 20 tipos de ictiosis congénitas. Esta condición afecta aproximadamente a una de cada 100.000 nacimientos en todo el mundo. Se produce debido a mutaciones en un gen llamado, por sus siglas, TGM1, es decir, transglutaminasa A1, que es crucial para la formación de la barrera protectora de la piel. Este gen tiene la función de generar una capa externa de la piel que actúa como una barrera contra infecciones, pérdida de agua y otros agentes externos. Sin embargo, en las personas con ictiosis laminar, esta barrera no se forma correctamente. En lugar de eliminar las células muertas de la piel de manera regular, estas se acumulan formando placas gruesas, secas y escamosas que cubren todo el cuerpo. Las placas, aunque parecen una especie de armadura, no protegen en realidad, ya que son extremadamente frágiles y propensas a agrietarse. Estas grietas profundas pueden ser extremadamente peligrosas y permiten que bacterias y gérmenes entren al cuerpo, causando infecciones frecuentes. La ictiosis laminar generalmente se diagnostica al nacer, ya que los signos son realmente evidentes
evidentes en el primer momento. Los recién nacidos con esta condición suelen nacer envueltos en una membrana delgada brillante llamada como coloidón, que parece una película que cubre toda su piel. Esta membrana eventualmente se rompe y se desprende dejando una piel seca y escamosa. A medida que el niño crece, las placas de la piel comienzan a formarse y la enfermedad se vuelve más evidente. El color y grosor de esas placas pueden variar según la persona, pero en general la piel es tensa, seca y agrietada. Esta enfermedad no distingue género, raza ni condición social. Afecta tanto a hombres como a mujeres por igual y ocurre en todo el mundo, aunque su incidencia puede variar según las regiones. Actualmente no tiene cura, sin embargo los avances médicos han permitido mejorar significativamente la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad, ya que existen tratamientos que se centran en controlar los síntomas y prevenir las complicaciones como infecciones o deshidratación. Con acceso a estos cuidados, muchas personas con ictiosis laminar pueden vivir hasta la adultez, aunque su calidad de vida depende mucho del acceso al tratamiento médico especializado. En 2016, la historia de Shalini Javad, una joven que luchaba contra la ictiosis laminar, se volvió viral tras ser publicada en medios internacionales. Su caso llamó la atención no solo por la gravedad de su enfermedad, sino también por las condiciones en las que vivía, es decir, sin acceso a tratamientos médicos adecuados y enfrentando el estigma social en su comunidad rural de la India. स्कूल एक दो क्लास छोटे थे तब गए तो सर स्कूल वालों ने घर आके मना कर दिया कि इन्हें मत भेजाओ, बच्चे डरते हैं। Cuando las imágenes de Shalini y su familia llegaron al público global, organizaciones benéficas y hospitales especializados ofrecieron su ayuda. Uno de los primeros en intervenir fue el Hospital de Nueva Delhi, que aceptó tratarla sin costo alguno. Allí, Shalini recibió atención médica avanzada, incluyendo tratamientos para reducir la rigidez de su piel y prevenir infecciones recurrentes. Gracias a estos cuidados, Shalini experimentó una mejora significativa en su calidad de vida. Su piel, aunque seguía siendo frágil, se volvió más manejable. Las infecciones que eran antes frecuentes y peligrosas disminuyeron considerablemente. Además, pudo moverse con más facilidad y realizar actividades diarias que antes eran casi imposibles debido a las limitaciones de su enfermedad. Más allá de los beneficios médicos, lo que más marcó la vida de Shalini fue el amor y el apoyo que comenzó a recibir de personas de todo el mundo. Su historia tocó el corazón de miles de personas quienes le enviaron cartas de aliento y donaciones para ayudar a su familia. Estas donaciones no solo cubrieron los costos de sus tratamientos, sino también permitieron que su familia mejorara su condición de vida, aunque fuera modestamente. Sin embargo, la lucha de Shalini no terminó ahí. A pesar de los avances médicos y el apoyo que recibió, seguía enfrentando desafíos diarios, desde el dolor físico hasta el estigma social en su comunidad. Pero su espíritu nunca se quebró. Shalini continuó mostrando una fuerza increíble, inspirando a quienes la conocían. La vida de Shalini Javad es solo un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, la esperanza y la ayuda pueden marcar una gran diferencia. Aunque esta enfermedad no tiene cura, los cuidados médicos adecuados y el amor de su familia transformaron su vida y ayudaron a enfrentar su condición con dignidad y valentía. El legado de Shalini sigue vivo no solo como un símbolo de resistencia, sino como un llamado de atención para que más personas conozcan y apoyen a quienes enfrentan enfermedades de este tipo o otro tipo. Porque detrás de cada diagnóstico hay una historia de lucha, esperanza y un inmenso deseo de vivir. डॉक्टर बनना है जिसमें ऐसे लोग भी इन्होंने हमारी मदद की तो हम भी दूसरों की मदद कर सके, ऐसे मरीजों का इलाज कर सके। Joseph Williams nació el 23 de agosto de 1989 en Chicago, Illinois. Desde el primer momento en que vino al mundo, los médicos supieron que algo no estaba bien en él, pues su madre había tenido un embarazo muy complicado con muchas visitas al médico y ecografías que mostraban algo extraño en el desarrollo de su bebé, aunque los doctores no estaban seguros de qué pasaba exactamente. Cuando Joseph nació, la sala se quedó en silencio. Él no lloró como los otros bebés, y la razón era realmente muy devastadora, pues Joseph había nacido sin mandíbula inferior, una condición médica extremadamente rara conocida como agnatia congénita. Su boca no se había formado correctamente, lo que hacía imposible que él pudiera respirar o alimentarse por sí mismo. Desde sus primeros minutos de vida, Joseph fue conectado a sondas y aparatos médicos para poder sobrevivir.
La agnatia congénita es una malformación craneofacial muy rara en la que la mandíbula inferior no se desarrolla o está completamente ausente. Esta condición no afecta la forma del rostro, sino que también compromete funciones vitales como la respiración, la alimentación e incluso el habla. La mandíbula inferior es una de las piezas más importantes de la estructura facial, pues ella sostiene la lengua, ayuda a abrir y cerrar la boca y es esencial para masticar y hablar. Sin ella, el rostro pierde soporte, la boca y la lengua quedan sin protección. La agnatia congénita se produce durante las primeras semanas de gestación, cuando el rostro del bebé empieza a formarse. Entre la cuarta y la octava semana del embarazo, las diferentes estructuras faciales como la mandíbula, el paladar y la nariz empiezan a unirse como piezas de un rompecabezas. Sin embargo, en los bebés con agnatia, algo sale mal en ese proceso. En lugar de que la mandíbula se desarrolle y encaje correctamente, queda ausente y muy poco desarrollada. Esta malformación puede ocurrir por varios motivos. Entre ellos están las mutaciones genéticas espontáneas, síndromes genéticos y factores ambientales, aunque son menos comunes. Pero lo que hace aún más complicada es que esta enfermedad se puede presentar en cualquier familia sin importar la historia médica de los padres. De hecho, en la mayoría de los casos los padres son completamente saludables y no tienen antecedentes de malformaciones congénitas. La agnatia afecta a menos de 1 de cada 50.000 nacimientos y suele ser diagnosticada al nacer o incluso durante las ecografías del embarazo. Los primeros días de la vida de Joseph fueron realmente críticos. No respiraba de manera normal porque su mandíbula no estaba ahí para sostener la lengua y mantenerla despegada de las vías respiratorias. Los médicos tuvieron que realizarle una traqueotomía, es decir, un procedimiento quirúrgico en el que se le abrió un orificio en el cuello para insertar un tubo que le permitiera respirar correctamente a través de la tráquea. Pues Joseph fue alimentado a través de una sonda gástrica, es decir, un tubo que va directamente al estómago. Él nunca pudo probar los sabores que cualquier niño experimenta en los primeros años de vida. Para él, la comida no era algo que disfrutaba, sino un procedimiento médico más. A pesar de las dificultades, sus padres no perdieron la esperanza. Lisa se dedicó por completo a cuidarlo, aprendiendo a manejar los aparatos que lo mantenían con vida y enfrentándose a las dificultades diarias con mucha fuerza admirable. La familia de Joseph enfrentó muchos retos, no solo médicos, sino también emocionales y sociales. En su comunidad había quienes miraban a Joseph con curiosidad o impresión. Las preguntas incómodas y las miradas largas eran inevitables cada vez que salía de casa. Pero Joseph también recibió mucho amor de quienes lo conocían. Su madre solía decir: "Puede que Joseph no pueda hablar con palabras, pero su mirada lo dice todo". A través de sus ojos, Joseph expresaba alegría, tristeza y amor, y quienes lo rodeaban aprendieron a comunicarse con él de maneras especiales. Cuando Joseph cumplió 5 años, los médicos plantearon una cirugía reconstructiva compleja que podría cambiar su vida. Esta operación consistía en intentar reconstruir una mandíbula utilizando tejidos de otras partes de su cuerpo, con el objetivo de darle más soporte al rostro y permitirle una mejor respiración sin necesidad de la traqueotomía. Los años pasaron y aunque los médicos le recomendaron cirugías reconstructivas, Joseph tomó la decisión más importante y decidió no someterse a ninguna cirugía para reconstruir su mandíbula. Él aprendió a aceptarse tal cual y como era y no quería cambiar su rostro ni arriesgarse a complicaciones. Vivir con una condición visible como la de Joseph significaba enfrentarse al rechazo y a la curiosidad constante de las personas. Desde pequeño notaba las miradas, las preguntas incómodas y, en algunos casos, los comentarios crueles. Pero, en lugar de esconderse, Joseph decidió enfrentar al mundo con la frente en alto. Aprendió a comunicarse a través de notas y gestos, estudió e hizo amigos, y se abrió paso en la vida con una increíble fortaleza. Con el tiempo, Joseph no solo sobrevivió, sino que empezó a inspirar. Eligió compartir su historia para mostrarle al mundo que la verdadera belleza está en la autenticidad. Así que se dedicó a vivir plenamente y, en contra de todo pronóstico, encontró el amor. Se casó con su pareja Vania, quien lo conoció más allá de su apariencia física y lo amó con todo su corazón y su carácter. Joseph vive hoy una vida plena, mostrando que es posible ser feliz y encontrar el amor a pesar de las limitaciones físicas. Con su historia ha demostrado que el coraje y la aceptación pueden romper cualquier barrera. A menudo damos por sentado las cosas simples de la vida, como poder correr, poder abrazar, hablar o respirar sin esfuerzo. Sin embargo, estas historias nos recuerdan que para algunos esas cosas sencillas pueden ser un desafío diario, y aún así nos muestran cómo la resiliencia y el amor pueden transformar hasta los momentos más oscuros. Si esas historias te conmovieron tanto como a mí, compártelas, porque hay otras familias en el mundo que están enfrentando batallas como estas. No olvides darle like y suscribirte a mi canal La Neurona Curiosa. Nos vemos en el próximo video.
Para cerrar este video, quiero agradecerles de todo corazón por todo su apoyo. Gracias a ustedes seguimos creciendo y compartiendo contenido relevante y de valor. También los invito a explorar más contenido interesante en mis otras redes sociales como lo son Facebook, Instagram y TikTok. Me pueden encontrar como La Neurona Curiosa. Igualmente en la descripción de este video les dejo los links. Ahí publico temas frescos y distintos que estoy segura no te vas a querer perder. Nuevamente mil gracias por todo tu apoyo y me emociona muchísimo seguir compartiendo información de salud que nos ayude a construir un mundo más saludable y consciente. Nos vemos en el próximo video. Vive con salud y vive con pasión.